2. ¿Le molesta que me siente adelante?, le preguntó Johnny al taxista. No, pero no golpeé el taxímetro con la rodilla, es delicado. Johnny deslizó un poco de esfuerzo sus largas piernas debajo del taxímetro y cerró la portazuela. El taxista, un hombre de edad mediana, calvo y panzón, bajó la bandera y el coche avanzó por Flag Street. ¿A dónde? A Cliffs Mills, respondió Johnny. Calle Mayor, le mostraré dónde. Debo aplicarle un recargo del 50% sobre la tarifa, dijo el taxista. No me gusta hacerlo, pero volveré sin pasajeros desde allí. La mano de Johnny se cerró distraídamente sobre el fajo de billetes que llevaba en el bolsillo del pantalón. Trató de recordar si alguna otra vez había tenido tanto dinero encima. Una vez. Había comprado un Chevy de 2 años de antigüedad por $2,200. Por un capricho había pedido dinero en efectivo en la caja de ahorros, solo para ver qué aspecto tenía semejante suma. No había sido algo excepcional, pero en cambio sí había sido prodigioso observar la expresión de asombro del vendedor de autos cuando Johnny le había puesto en la mano 12 billetes de $100. Pero este fajo de dinero no le hacía sentir nada feliz, sino solo vagamente incómodo, y recordó la sentencia de su madre. El dinero que no has ganado con tu trabajo trae mala suerte. Un recargo del 50% me parece bien, le contestó al taxista. Por lo menos nos entendemos, manifestó el conductor con ánimo más locuaz. Llegué enseguida porque había recibido una llamada de Riverside, y cuando me presenté allí nadie reconoció haberla hecho. ¿De veras?, preguntó Johnny sin mucho interés. Las casas oscuras desfilaban velozmente. Había ganado $500 y nunca le había pasado algo ni remotamente parecido a eso. El olor espectral de caucho quemado. La sensación de estar reviviendo un episodio que se remontaba a su primera infancia. Y aún experimentaba la premonición de que iba a ocurrir algo malo para compensar lo bueno. Sí, esos borrachos telefonean y después se arrepienten, continuó el taxista. Odio a los malditos borrachos. Telefonean y después piensan que al fin y al cabo pueden tomar unas cuantas cervezas más. O mientras esperan, gastan en bebidas el dinero que tenían reservado para pagarme, y cuando llego y pregunto ¿quién pidió un taxi?, no se dan por enterados. Sí, contestó Johnny. A la izquierda fluía el río Penobscot, oscuro y aceitoso. Después Sara se había indispuesto y para colmo le había dicho que lo amaba. Probablemente la había sorprendido en un momento de debilidad y eso era todo. Pero por Dios, ¿y si lo había dicho en serio? Había perdido la chaveta por ella casi desde el primer encuentro. En eso consistía su buena suerte de esa noche, y no en el hecho de haberle ganado a la rueda de la fortuna. Pero era en la rueda de la fortuna en la que pensaba sin cesar. Era la rueda la que le preocupaba. Aún la veía girar allí en la oscuridad, y seguía oyendo el tic-tac cada vez más lento del indicador que rebotaba sobre las púas, como si se tratara de algo oído en medio de un sueño sobresaltado. El dinero que no has ganado con tu trabajo trae mala suerte. El taxista dobló por la ruta 6, ahora muy lanzado a su monólogo. Entonces le digo, puedes irte, ya sabes dónde. Quiero decir, el chico se pasa de listo, ¿no es verdad? No tengo por qué soportar esas insolencias de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Hace 26 años que manejo este taxi. Me han atracado 6 veces. He tenido incontables abolladuras, aunque nunca un choque grave, por lo cual les doy las gracias a María, Madre de Jesús, y a San Cristóbal, y a Dios Padre Todopoderoso. No sé si me entiende, y todas las semanas, aunque haya
sido una semana muy floja, aparto $5 para pagarle la universidad, desde que no era más que un crío prendido al biberón. ¿Y esto para qué? Para que tenga un buen día, venga a casa y me diga que el presidente de los Estados Unidos es un cerdo. Maldición. El chico probablemente piensa que soy yo el cerdo, aunque sabe que si se atreviera a decirlo, le dejaría sin dientes. Así es la joven generación, para que sepa. Y por eso le digo, puedes irte ya sabes dónde. Sí, murmuró Johnny. Ahora unos bosques flotaban en torno a ellos. Carson's Bog estaba a la izquierda. Faltaban 10 kilómetros para llegar a Cliffs Mills. Kilómetro más kilómetro menos. El taxímetro marcó otros 10 centavos. 10 pobres centavos, la décima parte de $1. ¿A qué se dedica usted, si se puede saber?, preguntó el taxista. Soy profesor en el colegio secundario de Cliffs. ¿Ah, sí? Entonces sabe a qué me refiero. ¿Qué les pasa a estos chicos, al fin y al cabo? Bueno, han comido una salchicha en mal estado que se llama Vietnam y les produjo botulismo. Se las vendió un fulano que se llama Lyndon Johnson. Entonces recurrieron a este otro tipo, ¿sabe? Y le dijeron: Jesús, señor, estoy muy enfermo. Y este otro tipo que se llamaba Nixon les contestó: yo sé cómo se cura eso, coman unas cuantas salchichas más. Y esto es lo que le sucede a la juventud norteamericana. No lo sé, murmuró Johnny. Uno planifica toda su existencia y hace lo que puede, explicó el taxista. Y ahora su voz reflejaba una auténtica perplejidad, una perplejidad que no duraría mucho más porque se había embarcado en el último minuto de su vida. Y Johnny, que ignoraba esto, sintió verdadera compasión por ese hombre, por su incapacidad para comprender. Acércate, chico, aquí, tiembla el mundo. Uno solo quiere darle lo mejor y el chico vuelve a casa con una melena que le llega al culo y dice que el presidente de los Estados Unidos es un cerdo. ¡Un cerdo! ¡Mierda, yo no! ¡Cuidado!, gritó Johnny. El taxista giró a medias para mirarlo con su cara de miembro de la Legión Americana rechoncha y adusta, y colérica y afligida a la luz del tablero de instrumentos y en el súbito resplandor de los faros que se acercaban de frente. Entonces volvió a mirar hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Había 2 autos, uno a cada lado de la raya blanca. Habían estado corriendo una carrera, el uno a la par del otro, cuesta arriba, un Mustang y un Dodge Charger. Johnny oyó el rugido de la aceleración de sus motores. El Charger avanzaba en línea recta hacia ellos. Ni siquiera intentó desviarse y el taxista se quedó petrificado al volante. Johnny apenas tuvo conciencia de que el Mustang pasaba como una exhalación por la izquierda. Entonces el taxi y el Charger se embistieron de frente y Johnny sintió que se alzaba y salía despedido. No experimentó ningún dolor, aunque se dio cuenta vagamente de que sus muslos habían golpeado el taxímetro con suficiente fuerza como para arrancarlo de su armazón. Se oyó un ruido de vidrios trizados. Una inmensa bola de fuego se remontó en la noche y la cabeza de Johnny se estrelló contra el parabrisas del taxi y lo destrozó. La realidad empezó a sumirse en un pozo, un dolor débil y remoto, en sus hombros y en sus brazos cuando el resto de su cuerpo siguió la cabeza a través del parabrisas astillado. Volaba rumbo a la noche de octubre. Un pensamiento fugaz. ¿Estoy muriendo? ¿Esto me va a matar? Una voz interior que respondía: sí, probablemente te ha llegado la hora. Volaba, las estrellas de octubre dispersas por la noche, el estruendo de la gasolina defragada, un resplandor anaranjado, después la oscuridad.
Su viaje por el vacío terminó con un fuerte impacto y un chapuzón. Una fría humedad a medida que se hundía en la marisma. En Carson Bog, a 8 metros del lugar donde el Charger y el taxi, soldados entre sí, disparaban una columna de llamas hacia el cielo nocturno. Oscuridad, dilución, hasta que lo único que quedó pareció ser una gigantesca rueda roja y negra que giraba en un vacío como el que se puede existir entre las estrellas. Pruebe su suerte. La primera vez es casualidad, la segunda es suerte. La rueda giraba hacia arriba y hacia abajo, roja y negra, y el indicador chasqueaba sobre las púas, y él hizo un esfuerzo para ver si iba a terminar en el 00. El número de la banca. Gana la banca. Pierden todos menos la banca. Hizo un esfuerzo para ver, pero la rueda había desaparecido. Solo quedaba la oscuridad y ese vacío universal, negativo, buen amigo de la nada. El limbo helado. Johnny Smith permaneció allí mucho, mucho tiempo. Capítulo 3. 1. Un poco después de las 2 de la mañana del octubre de 1970, el teléfono empezó a repicar en la planta baja de una casita situada más o menos 220 kilómetros al sur de Cliffs Mills. Herb Smith se sentó en la cama, desorientado, se arrastró a medias por el umbral del sueño y allí se quedó aturdido. La voz de Vera junto a él, amortiguada por la almohada. —¿Teléfono? —Sí —respondió él, y se bajó de la cama. Era un hombre corpulento, ancho de hombros, próximo ya a los 50, que empezaba a perder el cabello y que en ese momento estaba vestido con el pantalón del pijama. Salió al pasillo del primer piso y encendió la luz. Abajo el teléfono seguía repicando. Bajó a lo que a Vera le gustaba denominar el nicho del teléfono. Este se hallaba compuesto por el teléfono y una curiosa y pequeña mesa escritorio que ella había canjeado hace aproximadamente 3 años por los vales de sus compras. Herb se había negado desde el principio a sentarse sobre ella con sus 120 kilos. Cuando hablaba por teléfono que se quedaba en pie, el cajón de la mesa escritorio estaba lleno de revistas. Upper Room, Reader's Digest y Fate. Herb tendió la mano hacia el teléfono y después lo dejó repicar nuevamente. Una llamada en mitad de la noche generalmente significaba una de las 3 cosas siguientes: un viejo amigo que había pillado una curda y había resuelto que lo escucharías con gusto aunque fueran las 2 de la mañana, una llamada equivocada o malas noticias. Con la esperanza de que se tratara de la segunda alternativa, Herb levantó el auricular. —Diga. —¿Es ahí la casa de Herbert Smith? —preguntó una fría voz masculina. —Sí. ¿Con quién hablo? —Soy Herb Smith. ¿Quién es sus...? ¿Puede esperar un momento? —Sí, pero ¿quién es usted? Demasiado tarde. Oyó un ruido débil como si su interlocutor hubiera dejado caer uno de sus zapatos. Lo habían desconectado. Entre las muchas cosas que le disgustaban del teléfono, comunicaciones equivocadas, bromistas que preguntaban si ese era el zoológico y si podían hablar con el señor León, telefonistas que hablaban como computadoras y melosos que te ofrecían suscripciones a revistas, lo que más odiaba era que lo desconectasen. Este era uno de los elementos insidiosos que se habían infiltrado casi inadvertidamente en la vida moderna durante los últimos 10 años, más o menos. En otra época su interlocutor se habría limitado a decir: —¿Quiere esperar, por favor?
y habría dejado el auricular a un lado. Por lo menos en aquellos tiempos podías oír conversaciones lejanas, el latido de un perro, una radio, el llanto de un niño. Estar desconectado era completamente distinto. La línea permanecía oscura y blandamente vacía. No estabas en ninguna parte. ¿Por qué no te decían sencillamente, tenga paciencia mientras lo dejo un rato enterrado? Comprendió que estaba un poco asustado. Herbert se volvió con el auricular pegado a la oreja. Vera se hallaba en lo alto de la escalera, enfundada en su bata marrón desteñida con los rizadores en la cabeza y una suerte de crema endurecida como un molde sobre las mejillas y la frente. ¿Quién es? Aún no lo sé, me dejaron desconectado. ¿Desconectado a las 2:15 de la mañana? Sí. No es Johnny, ¿verdad? No le ha pasado nada malo a Johnny. No lo sé, respondió él, mientras hacía un esfuerzo para no levantar la voz. Alguien te telefonea a las 2 de la mañana, te deja desconectado y tú pasas revista a tus parientes y evalúas su estado de salud. Confeccionas listas de viejas tías, haces el balance de las enfermedades de tus abuelos, si todavía viven, y procuras no pensar que tienes un hijo al que quieres mucho, ni que las llamadas de esta naturaleza siempre parecen producirse a las 2 de la mañana, ni que de pronto tus pantorrillas se están poniendo rígidas y pesadas por efecto de la tensión. Vera había cerrado los ojos y había entrelazado las manos en el centro de su pecho flaco. Herb trató de controlar la irritación que sentía. Se contuvo para no decir: Vera, la Biblia sugiere vehemente que vayas a hacer eso en un armario. Esto lo haría acreedor a la dulce sonrisa de Vera Smith para maridos descreídos y condenados al infierno. No creía que pudiera soportar dicha sonrisa a las 2 de la mañana y para colmo desconectado. El teléfono emitió otro ruido sordo y la voz masculina de más edad preguntó: ¿Señor Smith? Sí, ¿quién habla? Lamento haberlo hecho esperar, señor. Soy el sargento Mex, de la Policía del Estado, destacamento de Oronto. ¿Se trata de mi hijo? ¿Le ha pasado algo a mi hijo? Inadvertidamente se sentó en la banqueta del nicho del teléfono. Lo habían vencido la debilidad. ¿Tiene un hijo llamado John Smith, sin inicial intermedia? Prosiguió el sargento Mex. ¿Está bien? ¿Está sano? Pisadas en la escalera. Vera estaba junto a él. Durante un momento conservó un aspecto sereno y después manoteó el teléfono como una tigresa. ¿De qué se trata? ¿Qué le ha sucedido a mi Johnny? Herb le arrancó el auricular partiéndole una uña mientras la miraba implacablemente. Espetó: Esto lo manejo yo. Vera se quedó observándole con sus descoloridos ojos azules y mansos, muy abiertos sobre la mano que se había llevado a la boca. ¿Sigue ahí, señor Smith? De la boca de Herb brotaron palabras que parecían untadas como novocaína. Sí, tengo un hijo que se llama John Smith, sin inicial intermedia. Vive en Cliffs Mills. Es un profesor en el colegio secundario local. Ha sufrido un accidente de auto, señor Smith. Su estado es muy grave. Siento mucho tener que darle esta noticia. La voz de Mex era cadenciosa, formal. Oh, por Dios, murmuró Herb. Un torbellino se apoderó de sus pensamientos. Una vez, en el ejército, un chico sureño, robusto, cruel y rubio que se llamaba Childress le había molido a golpes detrás de un bar de Atlanta. En aquella oportunidad, Herb se había sentido igual que ahora, desguarnecido con todas sus ideas revueltas por un fárrago inútil y pringoso. Oh, Dios mío, repitió. ¿Está muerto? Inquirió Vera. ¿Está muerto? ¿Johnny está muerto?
Herb cubrió el micrófono. No, dijo. No está muerto. No está muerto, gritó ella, y cayó de rodillas en el nicho del teléfono con un ruido audible. Oh, Señor, te damos las gracias de todo corazón y te suplicamos que dispenses a nuestro hijo tu tierno cuidado y tu amante misericordia, y que lo ampares con tu mano benigna. Y esto te lo imploramos en el nombre de tu único Jesús. Jesús, y... ¡Cállate, Vera! Los tres permanecieron un momento en silencio como si analizaran el mundo y sus circunstancias nada agradables. Herb, con su mole comprimida en la banqueta del nicho del teléfono y con las rodillas incrustadas contra la cara inferior del escritorio y un ramo de flores de plástico en la cara. Vera con las rodillas hincadas sobre la reja de la estufa de la sala. El invisible sargento Mex, que asistía como un extraño auditorio a esta comedia de humor negro. ¿Señor Smith? Sí, por favor, disculpe el escándalo. Es muy comprensible, respondió el agente Mex. Mi hijo, Johnny, ¿conducía su Volkswagen? Trampas mortales, esos pequeños escarabajos son trampas mortales, balbuceó Vera. Las lágrimas le rodeaban por el rostro y resbalaban sobre la superficie líquida y dura del maquillaje nocturno como la lluvia sobre el cromo. Iban en un taxi de la compañía Vanguard a Norono, contestó Mex. Le describiré la situación tal como la interpreto ahora. Intervinieron 3 vehículos, 2 de ellos conducidos por chicos de Cliffs Mills. Corrieron una carretera, llegaron a lo alto de lo que se conoce por el nombre de Colina Carson, en la ruta 6, en dirección al este. Su hijo viajaba en el taxi en dirección al oeste, hacia Cliffs. El tache y el coche que iba por el carril que no le correspondía se embistieron de frente. El taxista murió, lo mismo que el chico que conducía el otro auto. Su hijo y una pasajera del otro auto están en el Eastern Main Med. Entiendo que ambos se hallan en estado crítico. ¿Crítico?, repitió Herb. ¿Crítico?, gimió Vera. Dios mío, hablamos como los protagonistas de uno de esos extravagantes espectáculos de los teatros de vanguardia, pensó Herb. Se sentía avergonzado por Vera y por el sargento Mex, que seguramente la oía, como si se tratara de un demencial coro griego que hablaba desde el fondo del escenario. Se preguntó cuántas conversaciones como esa había mantenido el sargento Mex en el curso de su carrera. Llegó a la conclusión de que debían de haber sido muchas. Posiblemente ya les había telefoneado a la esposa del taxista y a la madre del chico muerto para explicarles la noticia. ¿Cómo habían reaccionado ellas? ¿Y qué importaba esto? ¿Acaso Vera no tenía derecho a llorar por su hijo? ¿Y por qué un ser humano debía pensar tantos disparates en un trance como este? Eastern Main Med, dijo Herb. Lo anotó en un blog. La ilustración impresa en la parte superior de la hoja mostraba un auricular sonriente. El cable dibujaba las palabras «Amigo teléfono». ¿Qué lesiones tiene? ¿Puede repetirlo, señor Smith? ¿Dónde recibió las heridas? ¿En la cabeza? ¿En el vientre? ¿Qué le sucedió? ¿Sufrió quemaduras? Vera lanzó un chillido. Vera, ¿puedes callarte, por favor? Para pedir esa información deberá telefonear al hospital, respondió Mex con cautela. Hasta dentro de un par de horas yo no recibiré un parte completo. Está bien. Señor Smith, siento haberle telefoneado en la mitad de la noche para darle tan malas noticias. Sí, son malas, asintió Herb. Debo llamar al hospital, sargento Mex. Adiós. Buenas noches, señor Smith. Herb colgó el auricular y lo miró estúpidamente. Así es como suceden las cosas, pensó. ¿Qué te parece, Johnny? Vera emitió otro chillido y él vio
un poco alarmado, que se mesaba los cabellos con rizadores y todo. Es un castigo por nuestra forma de vivir, por nuestros pecados, por algo. Herb, arrodíllate conmigo. Debo telefonear al hospital, Vera, no quiero hacerlo arrodillado. Rezaremos por él, prometeremos enmendarnos. Sé que si me acompañaras más a menudo a la iglesia, quizás son tus cigarrillos, las cervezas que bebes con esos hombres de Dios en vano. Un castigo, es un castigo. Él le colocó las manos sobre el rostro para detener sus frenéticos y ofuscados vaivenes. El contacto del maquillaje nocturno era desagradable, pero no las retiró. Se apiadó de ella durante los últimos 10 años. Su esposa había transitado por un área ambigua situada entre la devoción a su fe bautista y lo que se podía definir como una moderada manía religiosa. 5 años después del nacimiento de Johnny, el médico le había encontrado varios tumores benignos en el útero y en el canal vaginal. Su extirpación la había dejado estéril. 5 años más tarde, la aparición de nuevos tumores había obligado a practicarle una histerectomía radical. Fue entonces cuando aquello empezó de veras, un profundo sentimiento religioso extrañamente asociado con otras creencias. Devoraba ávidamente panfletos sobre la Atlántida, sobre las naves que procedían del cielo, sobre las razas de cristianos puros, que probablemente vivían en las montañas de la tierra. Leía la revista de Faith casi tan frecuentemente como la Biblia, y muchas veces se valía de una para interpretar a la otra. Vera, dijo. Nos enmendaremos, susurró ella, implorándole con los ojos. Nos enmendaremos y él se salvará. Ya verás, tú... Vera. Ella se calló mirándolo. Telefonearemos al hospital y averiguaremos si está realmente grave, dijo afablemente. Está bien, sí. ¿Puedes sentarte en la escalera y permanecer totalmente callada? Quiero rezar, respondió ella, con talante infantil. No puedes prohibírmelo. Tampoco quiero prohibírtelo, siempre que lo hagas en silencio. Sí, en silencio está bien, Herb. Se encaminó hacia la escalera y se sentó y se envolvió rescatadamente en la bata, entrelazando las manos, y sus labios empezaron a moverse. Herb telefoneó al hospital. 2 horas más tarde, rodaban hacia el norte por la autopista casi desierta de Maine. Herb iba al volante de su coche familiar Ford modelo 66. Vera se mantuvo muy erguida a su lado. Sobre el regazo de ella descansaba una Biblia. 2. El teléfono despertó a Sara a las 9 menos cuarto. Cuando fue a atenderlo, dejó la mitad de su mente aún dormida en la cama. Le dolía la espalda por efecto de los vómitos de la noche anterior y sentía tensos los músculos del vientre. Pero por lo demás estaba mucho mejor. Levantó el auricular segura de que era Johnny. ¿Diga? Hola, Sara. No era Johnny. Era Anne Stratford, del colegio. Annie era 1 año mayor que Sara, y hacía 2 años que enseñaba en Cliffs. Enseñaba español. Era una chica jovial, efervescente, y Sara la estimaba mucho, pero esa mañana parecía apagada. ¿Cómo estás, Annie?, dijo. Es algo pasajero, probablemente Johnny te lo advirtió, supongo que fueron las salchichas de la feria. Oh, Dios mío, no lo sabes, la interrumpió. Se tragó las palabras con una serie de ruidos raros, ahogados. Sara los escuchó frunciendo el ceño. Su desconcierto inicial se trocó en una tremenda alarma cuando se dio cuenta
de que Annie lloraba. —¿Annie? ¿Qué pasa? No se trata de Johnny, ¿verdad? No. Hubo un accidente, contestó Annie. Ahora sollozaba sin disimulo. Viajaba en un taxi. Se produjo una colisión frontal. El conductor del otro coche era Brad Fennew, un alumno mío del segundo curso de español. Ha muerto, y su amiguita murió esta mañana. Mary Thibault. Estaba en una de las clases de Johnny, según me contaron. —¡Es horrible, horrible! —¡Johnny! —gritó Sara frente al teléfono. Se sintió nuevamente descompuesta. De pronto, sus manos y sus pies estuvieron tan fríos como 4 lápidas. —¿Qué le pasó a Johnny? —Está grave, Sara. Dave Pilsen telefonó esta mañana al hospital. No creen que... Bueno, está muy grave. El mundo se tornaba de color gris. Annie seguía hablando, pero su voz sonaba lejana y pequeña. Un maremagno de imágenes que se precipitaban las unas sobre las otras y ninguna era inteligible. La rueda de la feria, el laberinto de espejos, los ojos de Johnny, extrañamente violetas, casi negros, su amado y plácido rostro bajo la iluminación desapacible de la feria. Las bombillas desnudas colgaban del cable eléctrico. —¡Johnny, no! —murmuró la voz. Lejana y pequeña, lejana y pequeña. —Te equivocas. Estaba bien cuando se fue de aquí. Y la voz de Annie, que volvió como una pelota de tenis servida rápidamente, su voz tan espantada e incrédula, tan indignada por el hecho de que algo semejante le hubiera ocurrido a alguien de su misma edad, a alguien jovial y vital. Le dijeron a Dave que no despertará nunca, aunque sobreviva a la operación. Tienen que operarle porque su cabeza estaba... ¿Iba a decir aplastada? ¿Que la cabeza de Johnny había sido aplastada? Entonces Sara se desmayó, posiblemente para eludir la palabra irrevocable, el horror final. El teléfono se desprendió de sus dedos y ella se desplomó violentamente en un mundo gris y después se deslizó y el auricular quedó oscilando en un arco decreciente, mientras la voz de Annie Stratford flotaba desde su interior. —¿Sara? ¿Sara? ¡Sara! 3. Cuando Sara llegó al Eastern Maine Medical, eran las 12:15. La enfermera de la recepción estudió sus facciones blancas, tensas, calculó su capacidad para asimilar nuevas verdades y le informó que John Smith seguía en el quirófano. Agregó que el padre y la madre de Johnny estaban en la sala de espera. —Gracias —respondió Sara. Giró a la derecha en lugar de hacerlo hacia la izquierda. Terminó en un armario de instrumentos médicos y debió volver sobre sus pasos. La sala de espera estaba pintada con colores brillantes, sólidos, que le hirieron los ojos. Había unas pocas personas sentadas, hojeando revistas maltrechas o con la vista perdida en el espacio. Una mujer de cabellos grises salió del ascensor y le entregó su pase de visitante a una amiga y se sentó. La amiga se alejó haciendo repiquetear sus tacones altos. Las otras personas siguieron sentadas esperando la oportunidad de visitar al padre al que le habían extraído los cálculos biliares, a la madre que habían descubierto un pequeño bulto debajo de uno de sus pechos apenas 3 días atrás, al amigo que había recibido en el tórax el impacto de un martillo invencible, mientras practicaba jogging. Los rostros de quienes esperaban estaban cuidadosamente compuestos. La preocupación había sido barrida de ellos como el polvo que se oculta bajo la alfombra. Sara volvió a sentir la presencia de la irrealidad. En alguna parte tintineaba una campanilla amortiguada.
Se oía el chirrido de los zapatos con suela de crepe. Él estaba bien cuando había salido de su casa. Era imposible imaginar que se hallaba en una de esas torres de ladrillos en trance de morir. Reconoció enseguida al señor y la señora Smith. Hurgó en su memoria buscando sus nombres de pila y no los encontró inmediatamente. Estaban sentados juntos cerca del fondo de la habitación, y a diferencia de las otras personas congregadas allí, aún no habían tenido tiempo de asimilar lo que había ocurrido en sus vidas. La madre de Johnny había dejado el abrigo sobre la silla que tenía a sus espaldas y sostenía la Biblia entre las manos. Movía los labios a medida que leía y Sarah recordó que Johnny había dicho que era muy religiosa, quizá demasiado religiosa, situada en esa vasta zona ambigua que se extiende entre las convulsiones místicas y la manipulación de serpientes, según recordaba haberle oído decir. El señor Smith, Herb, afloró en su memoria. Se llamaba Herb. Tenía una de las revistas sobre las rodillas, pero no la miraba. En cambio, miraba por la ventana hacia donde el otoño de New England se abría paso rumbo a noviembre y al invierno ulterior. Se acercó a ellos. ¿El señor y la señora Smith? Levantaron la vista hacia ella con las facciones preparadas para el golpe temido. Las manos de la señora Smith apretaron con fuerza la Biblia, que estaba abierta en el libro de Job, hasta que se le pusieron los nudillos blancos. La joven plantada frente a ellos no usaba la bata blanca de las enfermeras o los médicos, pero en ese momento eso no importaba. Esperaban el golpe final. Sí, somos los señores Smith, respondió Herb parsimoniosamente. Soy Sarah Bracknell. Johnny y yo somos buenos amigos. Amigos íntimos, supongo que se podría decir. ¿Puedo sentarme? ¿La amiga de Johnny? Preguntó la señora Smith con voz tajante, casi acusadora. Unas pocas personas miraron fugazmente en torno y después volvieron a sus maltrechas revistas. Sí, contestó Sarah, la amiga de Johnny. Nunca nos escribió que tuviera una amiga, comentó la señora Smith, con el mismo tono cortante. Nunca. Silencio, madre, intervino Herb. Siéntese, señorita Bracknell. ¿Ha dicho verdad? Sarah, replicó ella agradecida y ocupó una silla. Yo... No, nunca, insistió la señora Smith sin cambiar de tono. Mi hijo amaba a Dios, pero es posible que últimamente se haya distanciado un poco. El castigo de Dios es súbito, ¿entiende? Por eso la apostasia es tan peligrosa. No se sabe el día ni la hora. Silencio, espetó Herb. La gente volvía nuevamente la cabeza. Él miró a su esposa con expresión adusta. Ella, a su vez, le devolvió una mirada desafiante por un momento. Pero él no se inmutó. Vera bajó los ojos. Había cerrado la Biblia, pero sus dedos recorrían las páginas, inquietos, como si anhelaran volver a la colosal carrera de la destrucción de la vida de Job, suficientemente trágica como para colocar la suya y la de su hijo en una suerte de cruel perspectiva. Estuve con él anoche, explicó Sarah, y al oír esto, la mujer volvió a mirarla acusadora. Entonces Sarah recordó la connotación que tenía en la Biblia el hecho de estar con alguien, y sintió que empezaba a ruborizarse. Esa mujer parecía poder leerle los pensamientos. Fuimos a la feria del condado. Antros de pecado e iniquidad, sentenció Vera Smith claramente. Te diré por última vez que te calles, exclamó Herb hoscamente, y su mano se cerró sobre una de las de su esposa. En serio, esta parece una buena chica y no permitiré que la ofendas, ¿entiendes? Antros pecaminosos, repitió Vera tercamente. ¿Te callarás?
Suéltame, quiero leer mi Biblia. La soltó. Sara se sintió confundida y ofuscada. Vera abrió la Biblia y reanudó la lectura moviendo los labios. Vera está muy alterada, murmuró Herb. Los dos lo estamos. Usted también, a juzgar por su talante. Sí. ¿Anoche lo pasó bien con Johnny?, preguntó. ¿En la feria? Sí, contestó Sara, con la verdad y la mentira de esa sencilla palabra mezcladas en su mente. Sí, lo pasamos bien hasta que... Bueno, yo comí una salchicha o algo en mal estado. Habíamos ido en mi auto y Johnny me llevó a casa en Bency. Yo estaba muy descompuesta. Llamó un taxi. Dijo que hoy se comunicaría al colegio para informar que estaba enferma. Y esa fue la última vez que le vi. Entonces se le desbordaron las lágrimas y no quiso llorar delante de ellos, y menos aún delante de Vera Smith, pero no tenía cómo evitarlo. Sacó un Kleenex de su bolsillo y se lo llevó a la cara. «Cálmese», dijo Herb, y la rodeó con el brazo. «Cálmese». Sara lloró e intuyó vagamente que a él le reconfortaba tener a alguien a quien consolar. Su esposa había encontrado en la historia de Job una forma personal de consuelo tenebroso que no le incluía a él. Algunas personas se volvieron para mirarlos. A través de los prismas de sus lágrimas parecían una multitud. Sabía amargamente qué era lo que pensaban. Me alegro de que le ocurra a ella y no a mí. Me alegro de que les ocurra a ellos tres y no a mí. O a los míos. El tipo debe de estar agonizando, debe de tener la cabeza aplastada para que ella llore así. Tarde o temprano se acercará un médico y les llevará a una sala privada y les comunicará que... ¿Quién sabe cómo? Sara consiguió controlarse, ahogar las lágrimas y controlarse. La señora Smith estaba erguida en su asiento, como si se hubiera despertado sobresaltada de una pesadilla. Sin prestar atención a las lágrimas de Sara ni a los esfuerzos de su marido por consolarla. Ella leía su Biblia. «Por favor», dijo Sara, «¿es muy grave? ¿Podemos confiar?» Vera habló antes de que Herb atinara a contestar. Su voz fue un seco rayo de segura condenación. «Se puede confiar en Dios, señorita». Sara captó el destello de aprensión que titiló en los ojos de Herb y pensó, él cree que esto lo ha enloquecido, y quizá no se equivoca. 4. Una larga tarde que se trocó en crepúsculo. Después de las 2, cuando los colegios cerraron sus puertas, empezaron a desfilar algunos alumnos de Johnny, vestidos con cazadoras de corte militar, sombreros extravagantes y vaqueros desteñidos. Sara no vio a muchos de los chicos que a su juicio formaban parte del grupo responsable, futuros triunfadores, futuros universitarios, de ojos y ceño despejados. La mayoría de los chicos que se molestaron en acudir eran los extravagantes y los melenudos. Unos pocos se acercaron a Sara y le preguntaron en voz baja qué sabía acerca del estado del señor Smith. Ella solo atinó a menear la cabeza y a responder que no le habían dicho nada, pero una de las chicas, Dawn Edwards, que estaba chalada por Johnny, leyó en el rostro de Sara la magnitud de su miedo. Prorrumpió en llanto. Una enfermera se acercó y le pidió que se fuera. «Estoy segura de que se le pasará», intercedió Sara. Había rodeado los hombros de Dawn con un brazo protector. «Concédale 1 o 2 minutos». «No, no quiero quedarme», murmuró Dawn, y se fue deprisa, derribando estrepitosamente una de las sillas con armazón de plástico. Poco después, Sara la vio sentada en los escalones de afuera bajo el frío y póster sol del octubre
con la cabeza sobre las rodillas. Vera Smith leía su Biblia. Alrededor de las 5 se habían ido la mayoría de los estudiantes. Dawn también se había ido, aunque Sarah no la había visto partir. A las 7 de la tarde entró a la sala de espera un joven que llevaba prendida a la solapa de su bata blanca una chapa de indicación ladeada con el nombre Dr. Strauss. Miró en torno y se encaminó hacia ellos. ¿El señor y la señora Smith?, inquirió. Herb inhaló profundamente. Sí, somos nosotros. Vera cerró la Biblia con un golpe seco. ¿Quieren acompañarme, por favor? Ha llegado la hora, pensó Sarah. El trayecto hasta la sala privada y después la noticia, cualquiera que ésta fuese. Ella aguardaría y cuando volviesen Herb Smith le informaría lo que necesitaba saber. Era un hombre bondadoso. ¿Tiene noticias de mi hijo?, preguntó Vera, con la misma voz clara, potente y casi histérica. Sí. El doctor Strauss miró a Sarah. ¿Usted es de la familia, señora? No, contestó Sarah. Soy una amiga. Una amiga íntima, acotó Herb. Una mano cálida, fuerte, se cerró sobre su codo, así como otra se había cerrado sobre el brazo de Vera. La ayudó a levantarse a ambas. Iremos todos juntos si no le molesta. En absoluto. Pasaron de largo frente a los ascensores y avanzaron por un corredor hasta un despacho en cuya puerta se leía Sala de Conferencias. Les hizo entrar y encendió los tubos fluorescentes del techo. La habitación estaba amueblada con una mesa larga y una docena de sillas de oficina. El doctor Strauss cerró la puerta, encendió un cigarrillo y dejó caer la cerilla consumida en uno de los ceniceros que se alineaban de un extremo a otro de la mesa. Esto es difícil, murmuró, casi como para sus adentros. Entonces será mejor que hable claro, manifestó Vera. Sí, quizás será lo mejor. Sarah no era la persona indicada para formular preguntas, pero no pudo contenerse. ¿Ha muerto? Por favor, no diga que ha muerto. Está en coma. Strauss se sentó y le dio una fuerte chupada a su cigarrillo. El señor Smith ha sufrido heridas graves en la cabeza y una lesión cerebral de magnitud indeterminada. Tal vez han oído de la expresión hematoma subdural en algún programa sobre temas médicos. El señor Smith tiene un hematoma subdural muy grave, o sea, una hemorragia craneal localizada. Fue necesario practicarle una operación prolongada para aliviar la presión y también para extirparle del cerebro astillas de hueso. Herb se sentó pesadamente con la cara pastosa y aturdida. Sarah observó sus manos toscas, cubiertas de cicatrices, y recordó que Johnny le había dicho que era carpintero. Pero Dios le ha perdonado la vida, dijo Vera. Lo sabía. Yo recé pidiéndole una señal. Alabado sea Dios Todopoderoso. Todos en la tierra alabad su nombre. Vera, articuló Herb débilmente. En coma, repitió Sarah. Procuró encajar la información en algún marco emocional y no lo consiguió. Johnny no ha muerto. Había salido con vida de una seria y peligrosa operación de cerebro. Estos datos deberían haber renovado sus esperanzas. Pero no era así. No le gustaba la palabra coma. Tenía una connotación siniestra, furtiva. ¿No significaba sueño de la muerte en latín? ¿Qué le reserva el futuro?, preguntó Herb. Todavía nadie lo sabe con certeza, respondió el doctor Strauss. Empezó a jugar con su cigarrillo, golpeándolo nerviosamente sobre el cenicero.
Sara intuyó que estaba contestando literalmente la pregunta de Herb al mismo tiempo que eludía por completo la que había formulado realmente. Por supuesto, está conectado a un equipo de supervivencia. Pero tiene que saber algo acerca de sus probabilidades, insistió Sara. Tiene que saber. Hizo un ademán de impotencia y dejó caer las manos a los costados del cuerpo. Es posible que se recupere dentro de 48 horas, o dentro de una semana, o dentro de un mes, o nunca, y es muy probable que muera. Debo advertirles con franqueza que esto es lo más probable. Sus lesiones son graves. Dios quiere que viva, afirmó Vera. Yo lo sé. Herb se cubrió el rostro con las manos y lo frotó lentamente. El doctor Strauss miró a Vera, incómodo. Solo les pido que estén preparados para cualquier eventualidad. ¿Puede ofrecernos una estimación de las probabilidades que tiene de recuperarse?, preguntó Herb. El doctor Strauss vaciló y le dio una chupada nerviosa a su cigarro. No puedo, contestó al fin. 5. Los tres esperaron una hora más y después se fueron. Había oscurecido. Se había levantado un viento frío y borrascoso que silbaba a través del vasto aparcamiento. La larga cabellera de Sara flameaba detrás de ella. Más tarde, cuando llegara a su casa, encontraría una crujiente hoja amarilla de roble atrapada entre el pelo. La luna se desplazaba por el cielo como un frío navegante de la noche. Sara introdujo un fragmento de papel en la mano de Herb. En él había escrito su dirección y su número de teléfono. ¿Me llamará si tiene alguna noticia? ¿Cualquier noticia? Sí, desde luego. Se inclinó súbitamente y la besó en la mejilla, y Sara le retuvo un momento el hombro en medio de la oscuridad azotada en el viento. Siento mucho haber sido tan hosca con usted, querida, dijo Vera, con tono sorprendentemente afable. Estaba ofuscada. Claro que sí, asintió Sara. Pensé que mi hijo podía morir, pero he rezado. He hablado con Dios de ello. ¿Cómo dice la canción? Nos sentimos débiles y abrumados, oprimidos por incontables pesares. Nunca debemos desalentarnos, elevemos nuestras preces al Señor. Debemos irnos, intervino Herb. Es hora de que durmamos un poco, y después veremos cómo pintan las cosas. Pero ahora he oído la palabra de mi Dios, continuó Vera, mirando la luna con la expresión soñadora. Johnny no va a morir. La muerte de Johnny no entra en los planes de Dios. He escuchado y he oído esa vocecilla que habla dentro de mi corazón, y me siento reconfortada. Herb abrió la portezuela del coche. Vamos, Vera. Vera miró a Sara por encima del hombro y sonrió. De pronto, Sara vio en esa sonrisa la de Johnny, plácida, despreocupada, pero pensó al mismo tiempo que era la sonrisa más macabra que había visto en su vida. Dios ha estampado su marca en mi Johnny, afirmó Vera, y esto me llena de júbilo. Buenas noches, señor Smith, murmuró Sara entre sus labios entumecidos. Buenas noches, Sara, dijo Herb. Montó en el auto y lo puso en marcha. Salió de su plaza y atravesó el aparcamiento en dirección a State Street, y Sara recordó que no les había preguntado dónde se alojaban. Tal vez ellos mismos aún no lo sabían. Se volvió para encaminarse hacia su propio coche y se detuvo impresionada por el río que corría detrás del hospital. El Penobscot. Fluía como seda oscura y el reflejo de la luna estaba atrapado en su centro. Alzó la vista hacia el cielo, ahora sola en el aparcamiento. Miró la luna.
Dios ha estampado su marca en mi Johnny, y esto me llena de júbilo. Pensó. La luna flotaba sobre ella como un vulgar juguete de feria. Una rueda de la fortuna implantada en el cielo con todas las probabilidades a favor de la banca. Para no hablar de los números de la casa. Todos pagan a la banca. El viento soplaba arremolinando las hojas alrededor de sus piernas. Se encaminó hacia su auto y se sentó al volante. Súbitamente tuvo la certeza de que lo iba a perder. La acometieron el terror y la soledad. Empezó a temblar. Por fin arrancó y enderezó hacia su casa. 6. Durante la semana siguiente, los alumnos de Cliffs Mills fueron pródigos en palabras de consuelo y buenos deseos. Herb Smith le contó más tarde que Johnny había recibido más de 300 tarjetas. Casi todas contenían un vacilante mensaje personal que expresaba la esperanza de que Johnny se restableciera pronto. Vera las contestó una por una con una frase de agradecimiento y un versículo de la Biblia. El problema de disciplina que Sara tenía en sus clases se solucionó. Su sentimiento anterior de que un jurado de conciencia colectiva había dictado un veredicto contra ella se transformó en otro opuesto. Comprendió gradualmente que los chicos la veían como una heroína trágica, el amor perdido del señor Smith. Esta idea se le ocurrió en la sala de profesores durante su hora libre, el miércoles que siguió al accidente, y tuvo un súbito acceso de risa que se trocó en una crisis de llanto. Antes de poder recuperar el control de sí misma, se había asustado mucho. Sus noches eran turbadas por sueños incesantes en los que aparecía Johnny. Johnny con la máscara de Jekyll and Hyde. Johnny plantado frente a la barraca de la rueda de la fortuna mientras una voz incorpórea canturraba una y otra vez. Me encantaría que lo hiciese polvo. Johnny decía, ya está arreglado, Sara, todo está bien. Y después entraba en la habitación con la cabeza mutilada por encima de las cejas. Herb y Vera Smith pasaron la semana en el Bangor House y Sara les veía todas las tardes en el hospital donde esperaban pacientemente que sucediera algo. No sucedía nada. Johnny yacía en una habitación de la unidad de cuidados intensivos del 6º piso, rodeado de equipos de supervivencia y respiraba con ayuda de un aparato. El doctor Strauss alimentaba menos esperanzas. El viernes que siguió al accidente, Herb telefonó a Sara y le informó que él y Vera irían a casa. Ella no quiere, añadió, pero la he hecho entrar en razón, o eso creo. ¿Su esposa está bien?, inquirió Sara. Hubo una larga pausa, suficientemente larga como para que Sara pensara que había sido indiscreta. Entonces Herb respondió, no lo sé. O quizás sí lo sé, y sencillamente no quiero decir sin eufemismos que está mal. Siempre fue una fanática religiosa y su fanatismo se agudizó después de la operación. Su histerectomía ahora ha vuelto a empeorar. Habla mucho sobre el fin del mundo. Ha asociado de alguna manera el accidente de Johnny con la resurrección. Se supone que poco antes del Armagedón, Dios transportará a todos los fieles al cielo en sus envolturas corporales. Sara recordó un adhesivo que había visto en alguna parte. Si este es el día de la resurrección, que alguien coja mi volante. Sí, contestó ella. Sé de qué se trata. Bueno, prosiguió Herb, incómodo. Algunos de los grupos con los cuales intercambia correspondencia creen que Dios vendrá a buscar a los fieles en platillos volantes, que los llevará a todos al cielo en platillos volantes. Quiero decir, estas sectas han demostrado, por lo menos para su propia satisfacción, que el cielo está en algún punto de constelación de Orión. No,
No me preguntes cómo lo han demostrado. Vera podría explicártelo. Esto es... Bueno, Sara, es un poco difícil para mí. Claro que debe serlo. De pronto, la voz de Herb se fortaleció. Pero todavía puede distinguir lo real de lo que no lo es. Necesita tiempo para adaptarse, así que le dije que podría enfrentar lo que nos aguarda también en casa como aquí. Hizo una pausa, turbado, y después carraspeó y continuó. Tengo que volver al trabajo. Hay faenas pendientes. He firmado contratos. Sí, desde luego, se interrumpió. ¿Y los seguros? Quiero decir, esto debe de costar una fortuna. Ahora que ella, quien se sintió turbada... He hablado con el señor Pelsen, el vicerrector de Cliffs Mills, dijo Herb. Johnny tenía el seguro habitual de la Blue Cross, pero no el nuevo, el de Major Medical. Sin embargo, su seguro cubrirá parte de los gastos y Vera y yo tenemos ahorros. A Sara le dio un vuelco el corazón. Vera y yo tenemos ahorros. ¿Durante cuánto tiempo podría sufragar una libreta de ahorros un gasto de $200 o más diarios? ¿Y para qué, en esta última instancia? ¿Para que Johnny pudiese estar colgado como un animal insensible, orinando mecánicamente por un tubo, mientras arruinaba a papá y mamá? ¿Para que su estado provocara la locura de su madre con una ilusión frustrada? Sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, y esa fue la primera vez, aunque no la última, que deseó que Johnny muriera y descansase en paz. Una parte de su ser se sublevó horrorizada por la idea, pero ésta no se disipó. Les deseo lo mejor, dijo Sara. Lo sé, Sara, también nosotros te lo deseamos a ti. ¿Nos escribirás? Claro que sí, y ven a visitarnos cuando puedas. Pownall no está lejos, titubeó. Me parece que Johnny eligió una buena chica. ¿Iba en serio? Sí, respondió Sara. Sus lágrimas seguían fluyendo y el tiempo pretérito no le pasó inadvertido. Iba en serio. Adiós, querida. Adiós, Herb. Colgó el auricular, apretó la horquilla durante 1 o 2 segundos y después llamó al hospital y preguntó por Johnny. No había habido cambios. Le dio las gracias a la enfermera de cuidados intensivos y se paseó sin propósito concreto por el apartamento. Pensó en un Dios que enviaba una flota de platillos volantes para recoger a los creyentes y llevarlos a Orión. Esto era tan sensato como todo lo referido a un Dios suficientemente loco como para desbaratar los sesos de Johnny Smith y hacerlo entrar en un coma que probablemente no terminaría nunca, a menos que se produjera una muerte inesperada. Tenía que corregir una carpeta llena de composiciones de alumnos de primer año. Se preparó una taza de té y se sentó frente a ella. Si hubo un momento en que Sarah Blacknell tomó las riendas de su vida, post-Johnny, fue precisamente ese. Capítulo 4. 1. El asesino era escurridizo. Estaba sentado en un banco del parque de la ciudad, cerca del pabellón de conciertos, y tarareaba una canción del álbum blanco de los Beatles. No sabes qué suerte tienes, chico. Allá, 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 allá en la URSS. Aún no era un asesino, no en realidad, pero hacía mucho tiempo que eso figuraba en sus pensamientos, el asesinato. Le escocía sin cesar, y tampoco era desagradable. Se sentía muy optimista al respecto. Era un buen momento. No tenía por qué preocuparle la idea de que le pillaran. No tenía por qué preocuparle la pinza de la ropa, porque era escurridizo. Empezó a nevar ligeramente.
Era el 12 de noviembre de 1970 y 240 kilómetros al noroeste de esa ciudad mediana del oeste de Maine, el oscuro sueño de John Smith seguía sin parar. El asesino escudriñó el parque comunal de la ciudad, como preferían llamarlo los turistas que acudían a Castle Rock y a la región de los lagos, pero ahora no había turistas. El parque tan verde en verano estaba ahora amarillo, ralo y muerto. Esperaba que el invierno lo cubriera decorosamente. La valla de la tela metálica situada detrás de la base meta del campo de béisbol del equipo juvenil alzaba sus herrumbrosos rombos superpuestos, recortados contra el cielo blanco. El pabellón de los conciertos necesitaba una mano de pintura. Era un cuadro deprimente, pero el asesino no estaba deprimido. Casi deliraba de júbilo. Sentía deseos de zapatear, de chasquear los dedos. Esta vez no habría retrocesos. Aplastó una colilla bajo el tacón de la bota y encendió inmediatamente otro cigarrillo. Consultó el reloj. Las 3:02 de la tarde. Se quedó sentado, fumando. 2 chicos atravesaron el parque pasándole un balón de fútbol el uno al otro, pero no vieron al asesino porque los bancos se hallaban en una hondonada. Suponía que ese era un lugar donde los cochinos jodedores se congregaban por la noche cuando hacía más calor. Lo sabía todo acerca de los cochinos jodedores y acerca de las cosas que hacían. Su madre se lo había contado y él los había visto. La evocación de su madre le borró un poco la sonrisa. Recordó un día en que él tenía 7 años y en que ella había entrado en su habitación sin golpear. Nunca golpeaba, y le había sorprendido jugando con su cosa. Casi había perdido la chaveta. Él había intentado explicarle que no tenía importancia, que no era malo, sencillamente se había empinado. Él no habría hecho nada para que se empinara, había ocurrido espontáneamente, y él se había quedado allí sentado frotándolo hacia atrás y adelante. Ni siquiera era tan divertido, era casi aburrido, pero su madre casi había perdido la chaveta. ¿Quieres ser uno de esos cochinos jodedores?, le había dicho. Él ni siquiera sabía lo que significaba aquella palabra, no cochino, porque esa la conocía bien, sino la otra, aunque había oído que algunos de los chicos mayores la utilizaban en el campo de juegos de la escuela elemental de Castle Rock. ¿Quieres ser uno de esos cochinos jodedores y pillarte una de esas enfermedades? ¿Quieres que te chorree pus de ahí? ¿Que se te ponga negro? ¿Que se te pudra? Entonces ella empezó a zarandearle y él balbuceó despavorido, pues ya entonces era una mujer corpulenta, una mujer dominante e imponente como un transatlántico, y él aún no era el asesino. No era escurridizo, era un crío que balbuceaba despavorido, y su cosa se había derrumbado y se trataba de encoger dentro del cuerpo. Ella le hizo usar una pinza de ropa durante 2 horas para que supiese qué sensación producían esas enfermedades. El dolor era insoportable. La ligera nevada se interrumpió. Él apartó de su mente la imagen de su madre, lo cual le resultaba fácil cuando se sentía bien e imposible cuando estaba deprimido y desanimado. Ahora su cosa estaba empinada. Consultó su reloj. Las 3:07. Dejó el cigarrillo a medio consumir. Alguien se acercaba. La reconoció. Era Alma. Alma Frechette del Coffee Pot, de la acera de enfrente. Acababa de terminar su turno. Conocía a Alma. Habían salido juntos 1 o 2 veces y él le había hecho pasar un buen rato. La había llevado a Serenity Hill, en Naples. Bailaba bien. A menudo las cochinas jodedoras bailaban bien. Se alegró de que quien se acercara fuera Alma. Estaba sola. Allá en los Estados Unidos, allá en los Estados Unidos, allá en la URSS. ¡Alma!, exclamó y le hizo señas. Ella se sobresaltó un poco, miró en torno y le vio. Sonrió y se acercó al banco donde él estaba sentado, diciéndole hola y llamándolo por su nombre. Él se puso en pie, sonriendo,
No le preocupaba la posibilidad de que apareciera alguien. Era intocable. Era el superhombre. ¿Por qué tienes puesto eso?, preguntó Alma mirándole. Escurridizo, ¿verdad?, replicó él sonriendo. Bueno, yo no diría precisamente... ¿Quieres que te muestre algo?, inquirió él. En el pabellón de conciertos. Es increíble. ¿De qué se trata? Ven y lo verás. De acuerdo. No pudo ser más sencillo. Le acompañó hasta el pabellón de conciertos. Si hubiera aparecido alguien, él habría desistido, pero no apareció nadie. No pasó nadie. Tenían el parque a su disposición. El cielo blanco les cobijaba. Alma era una chica menuda con una cabellera rubia de color claro. Rubita teñida seguramente. Las golfas se teñían el pelo. La condujo hasta el pabellón circundado por una baranda. Sus pies produjeron ruidos huecos, opacos al pisar las tablas. En un rincón se veía un atril volcado. Había una botella vacía de Four Roses. Sí, ese era el lugar a donde iban los cochinos jodedores. ¿Qué?, preguntó ella, que ahora parecía un poco perpleja, un poco nerviosa. El asesino sonrió jubilosamente y señaló hacia la izquierda del atril. Allí, ¿ves? Ella siguió la dirección que marcaba su dedo. Un preservativo usado descansaba sobre las tablas como la piel arrugada de un reptil. Las facciones de Alma se pusieron tensas y se volvió tan rápidamente que casi consiguió eludir al asesino. Esto no es muy gracioso. Él la atrapó y la empujó hacia atrás. ¿A dónde crees que vas? En los ojos de ella apareció súbitamente una expresión de alerta y temerosa. Déjame salir de aquí o lo lamentarás. No tengo tiempo para bromas morbosas. Esta no es una broma, respondió él. La alegría de poder llamarla por su nombre. Su nombre le producía vértigos. El mundo giraba. Alma echó a correr hacia la izquierda, en dirección a la baranda de escasa altura que rodeaba el pabellón de conciertos, con la intención de transponerla de un salto. El asesino manoteó por el cuello la parte superior de su abrigo de paño barato y volvió a traerla hacia atrás. La tela se rasgó con un ruido apagado y ella abrió la boca para gritar. Él le cubrió violentamente la boca con la mano, aplastándole los labios contra los dientes. Sintió que un hilo de sangre tibia le corría por la palma. Ahora ella le golpeaba con la otra mano, arqueando las garras en busca de un lugar donde hincarlas, pero sin encontrar apoyo. No lo había porque él era escurridizo. La arrojó sobre la plataforma de tablas, levantó la mano con la que le cubría la boca, pero él se desplomó sobre ella, resollando, sonriendo, y el aire se le escapó con los pulmones con una exhalación silenciosa. Ahora ella lo sentía, duro como la roca, gigante y palpitante, y desistió de gritar y siguió forcejeando. Sus dedos se hincaban y resbalaban, se hincaban y resbalaban. Él le separó brutalmente las piernas. Uno de los manotazos de ella le rozó la nariz y le hizo lagrimear. Cochina jodedora, susurró él y cerró las manos alrededor de su cuello. Empezó a estrangularla, levantándole la cabeza de la plataforma de tablas del pabellón de conciertos. Ella tenía los ojos desorbitados. Sus facciones viraron al rosa, después al rojo y por último a un violeta congestionado. Sus forcejeos empezaron a amainar. Cochina jodedora, jadeaba roncamente el asesino. Ahora era realmente el asesino. Alma Frechette no volvería a frotar su cuerpo contra toda la concurrencia de Serenity Hill. Sus ojos estaban desencajados como los de algunas de esas muñecas extravagantes que vendían a lo largo de las avenidas de las ferias. Las manos de ella ya descansaban flácidas sobre las tablas. Los dedos de él se habían perdido de vista. Le soltó el cuello, listo para volver a apretarlo si ella se movía, pero no se movió. Después de un momento, le desgarró el abrigo por delante con manos temblorosas y le levantó la falda de su uniforme rosa de camarera. El cielo blanco miraba desde lo alto. El parque de Castle Rock estaba desierto.
En verdad nadie encontró el cuerpo estrangulado de Alma Frechette hasta el día siguiente. La teoría del sheriff consistió en que el culpable había sido un vagabundo que pasaba por allí. La noticia apareció en los titulares de todos los diarios del estado y en Castle Rock todos aprobaron la teoría del sheriff. Ciertamente, ninguno de los chicos del lugar podría haber perpetrado semejante atrocidad.